Hola, a raíz de mi video sobre socialismo, algunas personas iniciaron debates en los comentarios. Algunas personas, como habíamos previsto agudamente, no entendieron absolutamente nada. Se fueron por otros lugares, por supuesto. Y otros vinieron a decir que no, que bueno, que la realidad es que el neoliberalismo, que también cuando hice el video sobre neoliberalismo se cabrearon muchísimo, que el libertarianismo tipo Ayn Rand son mucho más valiosos para el ser humano que la idea de apoyémonos unos a otros para no morir ninguno de nosotros. No voy a discutir nada de eso, pero hubo un solo punto que se ha repetido varias veces y que es el del derecho a la educación. Alguno me preguntó con una seriedad que me dejó helado, pero ¿es que acaso la educación es un derecho? Sí. ¿Pero es que acaso tiene algo de malo que la gente se endeude para tener una carrera? Sí. Pero estas respuestas que a mí me parecen tan obvias como sí, no digas tonterías, creo que ameritan una reflexión adicional. El conocimiento tiene características esenciales, que algunas ya las hemos comentado aquí, me perdonan si repaso o repito. Una de las características básicas del conocimiento es que al entregarlo no te quedas con menos. Esto lo hemos dicho, si tienes manzanas, tienes 10 manzanas, regalas 2, ¿con cuántas te quedas? Con 8, tienes menos manzanas. Si tienes 1 kilo de arroz, regalas medio litro de arroz, ¿con cuánto arroz te quedas? Con medio kilo, tienes medio kilo menos. Lo mismo pasa con los zapatos, lo mismo pasa con las gafas, lo mismo pasa con los móviles, lo mismo pasa con las papayas. Pero cuando das conocimiento, no te quedas con menos conocimiento. Es más, en muchísimas ocasiones lo que tienes o logras obtener es más conocimiento, porque cuando compartes conocimiento te hacen preguntas que te obligan a ir a buscar las respuestas y por lo tanto adquieres más conocimiento. O bien te hacen reflexionar sobre tus errores y descubres que estabas equivocado y así has adquirido nuevo conocimiento. Para poder transmitir conocimiento tienes que adquirir más conocimiento sobre lo que sea. Esto da igual que sea física nuclear o técnicas de violín. Y tiene otra característica que llama mucho la atención, y es que el conocimiento mejora cuando se comparte entre más personas. Cuando el conocimiento pertenece a unos pocos que lo guardan como un secreto de la élite, la sociedad como generalidad se estanca. Y esto lo podemos ver en la apropiación que hicieron los conventos en la Edad Media de los escritos de los clásicos griegos, que habían sido además rescatados por la Edad de Oro islámica, esa Edad de Oro que desafortunadamente terminó hacia el siglo XII o XIII, cuando se decidió que era más importante el Corán que las matemáticas. Pero esa apropiación, ese guardar el conocimiento para unos pocos, resultó bastante poco útil para el resto de la sociedad, como lo podemos ver analizando los avances en la Edad Media. Y si lo quiere usted ver de una manera además extraordinariamente bien contada, lea El nombre de la rosa de Humberto Eco. Pero cuando el conocimiento se entrega a más personas, tiene una característica: se multiplica, aumenta. La democratización del conocimiento a través de las imprentas, a través del hecho de que la gente aprenda a leer, a través del hecho de que se puedan corroborar los descubrimientos de otros usando el método científico, resulta que hace que el conocimiento se multiplique enormemente. Y esa multiplicación del conocimiento no tiene solo un valor en sí mismo, el valor de la contemplación del conocimiento y del saber como una especie de estatua de la ingeniería que solamente es hermosa. No, ese conocimiento es vida más prolongada y es vida de mayor calidad para más seres humanos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos derecho a acceder al conocimiento, no solo por ser copartícipes de la riqueza de todos, sino porque es la única forma que tenemos de colaborar a la riqueza de todos.
en cierto modo es como el derecho a la libertad. Mientras un grupo humano sea esclavo, o esté esclavizado, o tenga sus libertades coartadas, la sociedad en su conjunto no es libre. Hay gente que discute en contra del derecho de la libertad, el derecho a la libertad, y gente que discute en favor del esclavismo. Sin embargo, lo que hemos descubierto es que cuando más seres humanos son más libres, las sociedades son mejores. Se vive mejor en sociedades donde la mayoría de la gente es libre. Mientras más gente es libre, mejor se vive. Mientras menos se persigue a minorías o a mayorías, como ha sido en el caso de las mujeres, siempre recuerdo que no son una minoría, sino son la mayoría. Cuando son más libres, cuando acceden a más derechos, la sociedad mejora. El ejercicio de los derechos no es solamente la satisfacción de un beneficio individual que ya le daría el valor necesario para ser defendida. Tiene también un enorme valor social. El ejercicio de cada uno de los derechos individuales es finalmente una aportación social enorme. En el caso de la educación, hemos descubierto que los países que tienen más conocimientos y que generan más conocimientos tienen una vida mejor, son más ricos. Y cierto, tenemos a un grupo de personas, tenemos a muchas personas, sobre todo en la izquierda, y esto me preocupa muchísimo, que dicen que, bueno, que los bienes materiales son despreciables, que hay que ser más bien una especie de monjes cartujos, hay que ser ascetas. Y hay nuevos grupos ascéticos en la izquierda que dicen que los bienes materiales son terribles. Hay otras personas en la izquierda, como Nye Bevan, el creador de la sanidad pública británica, a quien cito con frecuencia, que dice que la libertad es el producto del excedente económico. Mientras una sociedad sea capaz de generar excedentes económicos y esos excedentes económicos se distribuyan entre la mayor cantidad posible de la sociedad, más libre es esa sociedad. Y si el conocimiento genera riqueza y libertad, el conocimiento es un derecho de todos. Pero seamos egoístas. Más allá del derecho individual, que insisto, bastaría para justificar el derecho a la educación, toda sociedad se beneficia de tener más personas con acceso a la educación superior, aunque no la aprovechen. Y les voy a decir, porque esto suena raro, aunque no la aprovechen, sí, hombre, yo estudié antropología y psicología y no las ejerzo, conozco mucha gente que estudió otras carreras que nunca ejerció, pero primero aprendió cosas que les son útiles, y que les son útiles a ellos y a su sociedad. Pero mientras más personas tengan acceso a la educación, más posibilidades tenemos que los individuos excepcionales tengan acceso a la educación. Alguien lo decía en los siguientes términos: ¿qué tal que el procedimiento para encontrar la curación de la diabetes está encerrado en las posibilidades de estudiar de un chico Kikuyu en África? La única forma que tenemos de aprovechar al máximo el potencial intelectual de la humanidad es dándole a la mayor cantidad de seres humanos posibles, a todos los que lo deseen de ser posible, la posibilidad de acceder a una educación superior, acceder al conocimiento, acceder al método científico, acceder al saber acumulado de todos, que no es propiedad de nadie como para andarlo vendiendo en exclusiva. Si no damos oportunidades de educación a todos, como sociedad nos estamos dando un tiro en el pie. Como sociedad nos estamos reduciendo a depender solamente de la élite. Y mire usted, es cierto que hay personas extremadamente brillantes que logran dar al mundo una innovación o una visión nueva que genera una gran cantidad de riqueza, y estas personas se vuelven ricas y se puede decir que su abundancia económica es producto de alguna meritocracia. Pero sus hijos y sus nietos no suelen ser tan listos. Sus hijos y sus nietos suelen no tener esas capacidades. Sus hijos y sus nietos solamente heredan el dinero. Pero la capacidad creativa no tiene ese mecanismo hereditario claro que le gustaría a algunos que existiera. Pero tampoco es solamente provocable por medio de la educación como otros quisieran.
el hecho de ser un científico o un ingeniero o alguien con capacidad de desarrollar conocimientos o alguien capaz de ser un violinista de excepción o un guitarrista de excepción o un compositor maravilloso o un pintor no depende de la herencia genética, lo saben los hijos de Picasso y lo saben los descendientes de Van Gogh, pero tampoco depende solamente de la enseñanza y de la sociedad, como lo saben todos los que han pasado por las escuelas de artes plásticas y no han sido grandes pintores. No controlamos la enorme cantidad de variables que inciden en que una persona tenga la capacidad de ser generador de nuevos conocimientos, visionario, innovador, genial. La única forma que tenemos de provocar la mayor cantidad de genialidad en beneficio de todos egoístamente es darle educación a todos los seres humanos que sea posible, a todos los seres humanos que lo deseen, a todos los seres humanos que lo anhelen. Lo que nos estamos perdiendo al no hacerlo como sociedad es un desperdicio verdaderamente espectacular. Hemos resuelto todos o casi todos los problemas que se nos han presentado como sociedad, pero ninguno lo hemos resuelto con la religión, ninguno lo hemos resuelto con la filosofía, los hemos resuelto con el conocimiento. Y ante los grandes desafíos que tenemos ahora, como el calentamiento global, como el encontrar energías o el desarrollar energías a la medida que queremos, limpias, renovables, autosostenibles, verdes y con doble de bacon, necesitamos echar mano de la mayor cantidad de seres humanos que sea posible. Y eso solo lo haremos si impulsamos una educación universal y gratuita desde el preescolar hasta la universidad. ¿Suena brutal? No lo sé. Muchos países lo están haciendo, como mencionábamos en el video de socialismo. Y curiosamente son países que están buscando y encontrando también soluciones. Sin embargo, no es una cuestión, no es un problema de países. La solución al calentamiento global no es una solución que van a crear los noruegos para Noruega y los bielorrusos para Bielorrusia. Olvídelo. Son soluciones globales que requieren el concurso de todos. Y en cada espacio social que tengamos cada uno de nosotros, tenemos que levantar la voz y exigir también una educación para todos. Esa es la razón por la que el derecho a la educación no solo es un derecho del individuo, la sociedad tiene el derecho de educar a la mayor cantidad de gente posible. Muchos no ejerceremos nuestras carreras, algo habremos aprendido, pero alguno será el Einstein, el Hawking, el Newton, la Madame Curie, la Frances Waltham Kelsey, que necesitamos para resolver los problemas del mañana. ¿No cree usted?